Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a empezar nuestra clase de filosofía y lenguaje. Estamos en la segunda sesión sobre Bertrand Russell. Voy a empezar la conferencia número 5 de la filosofía del atomismo lógico. A ver. Bien, para empezar, recordemos que la palabra atomismo lógico significa que solamente hay hechos atómicos, no hechos moleculares. Por más que haya proposiciones moleculares formadas a partir de proposiciones atómicas, sin embargo, no hay proposiciones compuestas porque a las funciones de verdad, como la negación, conjunción, etcétera, en la realidad no corresponde ningún significado. No hay un correlato ontológico para los términos del vocabulario lógico y por esa razón tampoco existen hechos moleculares. Entonces, esta es una filosofía que solamente tiene hechos atómicos, pero no moleculares. A eso quiere referirse esta etiqueta de atomismo lógico. Sabemos que los átomos son los particulares y los universales. Son entidades reales, no solamente lingüísticas. Por un lado tenemos los individuos y por otra parte tenemos las cualidades o las relaciones. Esos son los átomos lógicos, a partir de los cuales, con su unión, con su combinación, obtenemos hechos atómicos. Bueno, vamos a ver en primer lugar la diferencia entre la lógica preclásica. La clásica es la que inventó, la que creó Frege, y una variante de ella es la que nos presenta Bertrand Russell. Esa es la lógica clásica. La lógica antigua de Aristóteles es preclásica o también podemos denominarla lógica tradicional. A ver, entonces voy a explicar las primeras ideas que aparecen en la conferencia 5, titulada Proposiciones Generales y Existencia. Bien. Eso quiere decir que en la primera parte de esta sesión nos vamos a ocupar de las proposiciones generales. En la lógica contemporánea solemos preferir la denominación de universal. Pero sigamos la terminología que está aplicando Bertrand Russell. A ver, quisiera, para empezar, hacer un pequeño sondeo de opinión para ver cuál es la opinión que tienen ustedes con respecto a tres leyes lógicas. A ver, esto es lógica clásica y conozco que en el curso que ustedes tuvieron debió haber sido en segundo ciclo de Sumaya. Propiamente, me parece que no vieron la lógica cuantificacional.
Y por lo tanto, la pregunta que les voy a hacer y la explicación que voy a hacer en esta primera hora, puede presentar un cierto grado de dificultad. Pero basémonos en su conocimiento que tienen para ver cuál es la opinión al respecto, que va a estar, por supuesto, influenciada por la lectura, el procesamiento que hicieron de esta quinta conferencia. A ver, una primera pregunta que quiero hacerles es la de si creen ustedes que una proposición universal entraña la particular correspondiente. A ver, para eso hagamos un recuerdo del famoso cuadrado de oposición. Es decir, tenemos la clasificación de las oraciones en universales y particulares, afirmativas y negativas. El entrecruzamiento de la cantidad y la cualidad, la calidad nos va a dar en total 4 tipos posibles de enunciados. La universal afirmativa es todo S es P. ¿Sí? A ver, la universal negativa, entonces ningún S es P. Aquí la S mayúscula representa un sujeto, la P una propiedad, ¿sí? O un predicado, sujeto y predicado. ¿Sí? Bien. Universal afirmativa, universal negativa. Veamos la particular afirmativa. Algún S es P y la particular negativa, algún S no es P. ¿Sí? Bien, entonces la primera oración se suele simbolizar con la letra A. La universal negativa con la E. La particular afirmativa con la I. ¿Y recuerdan cómo se simboliza la particular negativa? Con la... A ver, ¿vieron ustedes alguna vez esto o no? Este es el famoso cuadrado de la oposición. Sí, profe. Ya. ¿Vieron en lógica clásica? ¿O ustedes tuvieron en su malla, había la materia con el nombre de lógica clásica? No, profe, solo alternativa. Ya, ya. Bueno. Ok, entonces, verán. Hay ciertas relaciones entre estas 4 proposiciones. Recordemos que de dónde vienen estas vocales. La A y la I vienen de la palabra o del verbo afirmo, y las vocales E, O viene del verbo nego en latín. Nego significa negar, ¿sí? Afirmo es afirmar. Entonces, estas son las afirmativas, universal, particular, y estas son negativas, universal y particular, ¿sí?
la negación en la particular está delante de la cópula, en cambio, la negación está aquí en el cuantificador. ¿Sí? ¿Qué significa ningún S es P? Que todo S es no P. O mejor dicho, todo S no es P. ¿Sí? Bien, ahora veamos qué relaciones hay entre las diagonales, entre A y O, y entre I y E. A ver, esa es la... ¿Sí? Hay una relación de contradicción. ¿Sí? Las diagonales A, O y E son contradictorias entre sí, lo cual quiere decir que si la una es verdadera, la otra es falsa. Y viceversa, si la primera es verdadera, la otra es falsa. ¿Sí? A ver, entonces, pongamos un ejemplo para que se comprenda esto de acá. Todo hombre es mortal. Si esa es la universal afirmativa. Acá, algún hombre no es mortal. ¿Sí? Esta dice que todo ser humano muere. Esta dice que alguno no muere. ¿Sí? Entonces, si es que es verdad que todo hombre es mortal, entonces esta es falsa. ¿Sí? De la verdad de la A se sigue la falsedad de la O. Y al revés, si es que la particular negativa es verdadera, la universal afirmativa es falsa. Si es que hay por lo menos un hombre que no muere, entonces es falso que todo humano sea mortal. ¿Sí? Bien, esa es la relación de contradicción. No pueden ser ambas verdaderas. ¿Sí? Si una es verdadera, la otra es falsa. ¿Sí? Si la segunda es falsa, la primera es verdadera. O si esta es verdadera, esta es falsa. ¿Sí? Bien, esa es la relación de contradicción entre A y O, y eso mismo, dígase, de la I y la E. Si digo que... ningún perro es ave. ¿Sí? ¿Eso es verdadero? Acá, algún perro es ave. Eso es falso. ¿Sí? Si la universal negativa es verdadera, la particular afirmativa es falsa. Y al revés, si es que fuera verdad que algún perro es ave, la verdad de la I implica que la universal negativa es falsa. ¿Sí? No sería verdad que ningún perro es ave, puesto que habría uno, por lo menos uno, que sí lo es. ¿Sí? Bien, esa es la relación de contradicción. Ahora, hay la relación de desde la universal hacia la particular. ¿Sí? Si es que la universal es verdadera, a ver, esto es en la lógica aristotélica. ¿Sí? Si la universal es verdadera, también la particular es verdadera. ¿Sí? Es la subalternación. Como que la oración A es más fuerte, como que está incluyendo a la particular afirmativa. Si todo perro es un animal, entonces algún perro es un animal. ¿Sí? Bien, y si es que acá, si es que
ningún perro vuela, entonces es falso que exista un perro, a ver, perdón, si es que digo, ningún perro vuela, entonces algún perro no vuela, ¿sí? Como que esta oración particular ya está contenida de algún modo en la universal, ¿sí? De la verdad de las universales se sigue la verdad de las particulares. Eso es la subalternación, ¿sí? Bien. De arriba a abajo, es de la universal a la particular. Esa es la dirección de las flechas. Acá la relación de contradictorialidad va en ambos sentidos, ¿sí? Puede ser de la A a la o viceversa, de la O a la A. Y también de la I a la E y viceversa, de la E a la I. ¿Sí? Bien, ahora veamos qué relación hay entre las dos universales. ¿Sí? ¿Alguien sabe cuál es esta relación? La contrariedad. ¿Sí? ¿Cuándo dos oraciones son contrarias? La contrariedad solo se da entre las universales. Acá es la subcontrariedad, es otra relación. La contrariedad significa que no pueden ser ambas verdaderas. ¿Sí? ¿Ya? A ver, veamos, por ejemplo, todo hombre es mortal. ¿Sí? Y aquí ningún hombre es mortal. ¿Sí? Estoy refiriéndome a todo hombre en cada caso. La afirmativa dice todo hombre es mortal, la negativa dice todo hombre es no mortal, no es mortal. Entonces, obviamente ahí hay una relación tal que hace que no puedan ser ambas verdaderas. ¿Sí? Bien, ahora estas relaciones suceden, son válidas según el pensamiento aristotélico, en la silogística, pero en la lógica que inventó Frege y que la desarrolló de otra manera Bertrand Russell, se aparta de esta lógica preclásica en varios puntos. ¿Sí? A ver, el primero de ellos es la relación de subalternación. Y esa es una de mis preguntas. ¿Sí? A ver, si digo todo S es P, de ahí concluyo algún S es P. ¿Sí? Bien. Todo perro es un animal, por lo tanto, algún perro es un animal. ¿Sí? A ver, este es recuerden, el símbolo de consecuencia lógica
Lo que está a la izquierda es una premisa y lo que está a la derecha es la conclusión que se sigue de esa premisa o premisas en el caso de que haya más de una. ¿Sí? Bien, mi pregunta es si es que vale o no. ¿Sí? Ahora, veamos para Bertrand Russell. ¿Sí? Y si tenemos una respuesta, deberíamos tener alguna justificación. ¿Por qué sí, por qué no? Y entonces, no hay más que dos posibilidades. ¿Sí? Y hagamos un sondeo de opinión. A ver, está clara la pregunta, ¿no? A partir de la oración universal afirmativa, ¿sí? Podemos concluir válidamente la particular afirmativa, ¿sí? Esa es la pregunta que les hago. Recuerden, para que una regla de inferencia sea válida, tiene que suceder que si la premisa es verdadera o las premisas son verdaderas, entonces la conclusión necesariamente es verdadera. ¿Sí? ¿Sucede eso en este caso? ¿Sí? ¿Es esta una regla válida? ¿Sí? ¿Se comprende la pregunta? Quiero hacer un sondeo de opinión. ¿Están listos para participar? A ver, veamos. Empecemos por aquellos que digan que sí es válida. Por favor, simplemente pongan yo y vamos contando. A ver, estamos 11 estudiantes. A ver, pongan su respuesta, por favor, en el conversatorio. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5. Van 5. Ya, parece que nadie más. A ver, Michelle. Ya. Gracias. A ver, estamos con baja participación, con baja asistencia hoy tarde. Vamos a quienes... Veamos la respuesta negativa. No se da. No se da. Verán que esto es para Bertrand Russell, no es opinión personal. ¿Sí? A ver, ¿quiénes dicen que no? A ver, no tengo todavía ninguna respuesta. A ver, parece que... Ya, a ver, tengo una. ¿Alguien más? ¿Solo una respuesta? Bien, verán, están 10 estudiantes y el 50% dice sí y solamente uno dice no. Bien, entonces, nadie más, ya cerremos ahí la votación. Tenemos ya 4 indecisos. Bien, la respuesta de Bertrand Russell es esta de acá. A ver, bien, para estar seguros de esta votación, espero que haya quedado claro al comienzo que estábamos refiriéndonos a Bertrand Russell, no era opinión personal. Aunque yo al comienzo sí les dije, al iniciar la hora de clase, quería empezar
con este sondeo de opinión personal, pero luego que hice el recordatorio, ya pasé directamente a Bertrand Russell. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿por qué, según la lógica contemporánea, no vale el principio de subalternación? ¿Sí? A ver, verán, la razón es que no se aplica para aquellos casos en los que el sujeto de la oración sea un término vacío. ¿Sí? ¿Ya? Cuando nos estamos refiriendo a algo inexistente, entonces, obviamente no puede, recuerden aquí, el algún significa existe por lo menos uno, ¿sí? Este es el cuantificador existencial y se simboliza con la E mayúscula, pero volteada hacia la izquierda, ¿sí? Bueno, en realidad debería utilizar las variables para expresar de modo canónico de acuerdo a las reglas de formación. Pero aquí estoy simplemente abreviando. ¿Qué pasa si es que yo digo todo círculo cuadrado es cuadrado? ¿Sí? Si es que eso es verdad, ¿sí? Yo sé que es obviamente una oración rara para la vida común, pero no tanto así para una clase de filosofía. ¿Sí? ¿Qué pasa si es que yo digo, a ver, todo círculo cuadrado es circular? ¿Sí? ¿Ya? El círculo cuadrado, ¿sí? Y aquí digo, es circular. Si es que es círculo, entonces tiene que ser circular. Esto sería una tautología en el sentido kantiano, puesto que el predicado está contenido en el sujeto. ¿Sí? Por lo tanto, el atributo simplemente está repitiendo lo que ya está afirmado o está contenido en el sujeto. Esto sería una tautología. Si es que esta tautología tiene que ser verdadera. ¿Sí? De aquí concluiríamos nosotros, existe por lo menos un círculo cuadrado que es circular. ¿Sí? Pongo con rojo porque realmente no se da eso. ¿Sí? Suponiendo que esto sea verdadero, por simple análisis de la verdad de la universal, no se sigue. ¿Sí? Voy a poner una X. Estoy tachando la flecha. De la A no se sigue la oración particular. ¿Sí? Por más que la universal que hace de premisa sea verdadera, la conclusión es falsa porque no hay círculos cuadrados. Se supone que son dos figuras geométricas que no pueden, cuyas propiedades no pueden coexistir en el mismo objeto al mismo tiempo. ¿Sí? Bien, si es que es circular, no es cuadrada, y si es que es cuadrada, no es circular, en absoluto. Luego, que exista un círculo cuadrado, esto es imposible,
y de ahí la falsedad. ¿Sí? Bien, entonces la subalternación falla en la lógica contemporánea. Tenemos ahí simplemente una diferencia, un distanciamiento, una separación entre la comprensión contemporánea de la relación entre las universales y las particulares y el entendimiento que tuvo Aristóteles en su silogística. ¿Sí? Ahora, sí se comprende esta primera diferencia entre lógica contemporánea y silogística, lógica tradicional. ¿Sí? Entonces, estamos invalidando la subalternación. Esto no vale. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? Y aquí tengo un contraejemplo que está mostrando de que, sí, fíjense que a partir de la universal afirmativa, no podemos obtener en general, es siempre necesariamente la conclusión, la particular afirmativa. Entonces voy a tachar aquí el símbolo de consecuencia lógica, le pongo una línea inclinada, ¿sí? Justo que pase por la mitad eso se llama el torniquete. ¿Sí? Bien. Esa es entonces la razón por la cual la respuesta a esta pregunta es negativa. ¿Sí? A ver, si no estoy mal, era Juan Ordóñez que acertó. ¿Sí? Bueno, ahora veamos otra. Espero que esté claro. Veamos otra diferencia entre los dos tipos de lógica. ¿Sí? Ahora, comparemos vamos a ver la relación de contrariedad. ¿Sí? Les puse el ejemplo de que todo hombre es mortal y ningún hombre es mortal. ¿Sí? Pueden ser ambas verdaderas. ¿Sí? Aquí estaba acá. Ambas verdaderas. Eso es imposible desde el punto de vista aristotélico. ¿Sí? Preguntémonos, ¿es correcto? ¿Es realmente así? Que considerando la universal afirmativa y la negativa, no pueden ser ambas verdaderas. ¿Sí? O sea, ¿será posible que a la vez todo hombre sea mortal y ningún hombre sea mortal? Pero hablando en general, o sea, estoy aquí definiendo que la relación que se da entre las universales, afirmativa y negativa, es la de contrariedad, ¿sí? Que es imposible que ambas sean verdaderas, ¿sí? ¿Acepta eso Bertrand Russell? ¿O sí es posible que sean verdaderas, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que piensa Bertrand Russell? ¿Sí? Bien, ¿sí o no? A ver, hagamos otro sondeo de opinión. Vamos al conversatorio. A ver, primera respuesta. A ver, está clara la pregunta, ¿verdad? ¿Sí se comprende la pregunta? Está sencilla, ¿no? Es simplemente, estoy diciendo si es que las
las oraciones A y E, universales afirmativa y negativa, son contrarias, entendiendo por contrarias esto de que no pueden ser ambas verdaderas. ¿Es eso así o no? ¿Sí? Quienes dicen que esto es para Bertrand Russell, ¿qué opina él? Si es que creen que sí, que Bertrand Russell conserva, está de acuerdo en este punto con la lógica aristotélica, entonces pongan yo, y contamos cuántos son. ¿Nadie? A ver. Ya está 1, 2, 3. 4, 5. ¿5 alguien más? Ya, vamos. ¿Quiénes dicen que no? Bertrand Russell rechaza, perdón, no, disculpe. Bertrand Russell no está de acuerdo con que A y E sean contrarias. ¿Ya? 1. 2. Sigan. 3. Ahí estamos 2 estudiantes. A ver, 1, 2, 3. ¿Alguien más? Ya, parece que nos quedamos ahí, en 3. Bueno. Ya. Verán, están 2 estudiantes y esto significa la respuesta de Bertrand Russell es nuevamente negativa. ¿Sí? Bueno, estamos mejor. En la primera pregunta apenas el 10% acertó, acá ya subió a un 25%, ¿sí? 3 de 12. ¿Por qué no acepta Bertrand Russell que las universales sean contrarias? Porque nuevamente, cuando consideramos que el término sujeto es vacío, como es el caso de círculo cuadrado, puesto que el sujeto no existe, ¿sí? La palabra que hace de sujeto no tiene un significado, ¿sí? No tiene un correlato entitativo, ontológico en la realidad, entonces, por el modo de comprensión que, o si quieren ustedes, de simbolización de las universales, eso significa que ambas pueden ser verdaderas. Voy a explicar eso, ¿sí? A ver, y ahora sí necesito simbolizar de modo apropiado. Voy a utilizar variables de individuo, ¿sí? ¿Cómo simbolizo todo X es S y ningún S es P? Acá tengo espacio, voy a escribir, ¿sí? Bien. Fíjense, esta es la universal negativa, ¿sí? Todo X es tal que, y fíjense, es el modo de entender la universal según la lógica matemática, la lógica clásica, y esto también una lógica no clásica, ¿sí? Siempre y cuando entendamos el condicional al modo de la lógica clásica. Sabemos que hay lógicos que no admiten
todas las propiedades que tiene el condicional clásico. Pero dejemos ese problema de lado, ¿sí? ¿Qué significa que ningún S es P? Es que para todo X, si X, pero noten, es un condicional, si X es S, entonces no es P, ¿sí? ¿Ya? Si es que digo, ningún hombre es mortal, ¿sí? Eso significa que para todo X, si X es hombre, entonces X no es mortal, ¿ya? Ahora, veamos qué pasaría si es que en vez de hablar de hombre inmortal, hablamos de círculo cuadrado circular, ¿sí? Bien. Todo X es tal que, si X es un círculo cuadrado, entonces es falso que X sea circular, ¿sí? Bien. Veamos si es que este condicional puede ser verdadero o falso. ¿Qué es? ¿Sí? Para eso tenemos que recordar la tabla del condicional, ¿sí? Si es que aquí, para entender que el antecedente de esta oración, de este condicional, es falso y por lo tanto el condicional es verdadero, tenemos que entender que es una función proposicional imposible, ¿sí? Y eso es algo que ya me exige pasar a la siguiente parte de la conferencia 5. Pero antes de darles las definiciones precisas, con ejemplos para que quede perfectamente claro, movámonos a nivel, digamos, preteorético o intuitivo, si es que cabe el término. Verán, aquí estoy teniendo una variable, ¿sí? Y aquí tengo lo que en gramática se llama un predicado, la propiedad o la cualidad de ser un círculo cuadrado, ¿sí? Ahora, como sabemos que no hay círculos cuadrados, ¿sí? Eso está acá, ¿sí? El sujeto aquí, a ver, a ver, aquí es circular. Este predicado lo estamos atribuyendo al sujeto círculo cuadrado. Una figura que sea circular y cuadrada al mismo tiempo. Ese es el círculo cuadrado. Y sabemos que esta oración es falsa, porque no existen círculos cuadrados, ¿sí? Ahora, esa misma consideración le aplicamos acá. Aquí lo que tenemos como antecedente es que algo es círculo cuadrado. Esta variable tendría que ser reemplazada por un nombre propio que esté designando a un objeto. Pero cualquier reemplazo que nosotros hagamos siempre va a dar como resultado que esta oración, cuando reemplazo la variable por un nombre, siempre vamos a tener una oración verdadera, perdón, una oración falsa, ¿sí? Porque nada puede ser un círculo cuadrado, ¿sí? Entonces, tenemos aquí un condicional con antecedente falso. Y por la tabla de verdad del condicional, ¿sí?
Recordemos, creo que hace falta tener a la vista esa tablita. ¿Sí? Recuerdan, esta es la tabla del condicional. Acá tenemos los valores del antecedente. Acá arriba los del consecuente. Y ¿alguien de ustedes recuerda cómo se llenan estos 4 lugares vacíos? Verán, ahí el condicional solamente es falso en un solo caso. ¿Saben cuál es ese? ¿Cómo es del antecedente y cómo es del consecuente? Cuando el antecedente es falso. A ver, no. Les pregunté cuándo hay un único caso en el cual el condicional es falso o totalmente falso. Y usted me dice cuando el antecedente es falso. Aquí no, aquí es verdadero. ¿Sí? El condicional es verdadero. Sí. Cuando es falso, cuando es verdadero falso. Correcto, gracias. Entonces, Gaby está en lo correcto y en el resto de casos es verdadero. ¿Sí? Verán, por ejemplo, el caso que le suelo poner al explicar esta tabla es que si una persona hace un ofrecimiento en el sentido de que si va al supermercado, compra queso. Si voy al supermercado, compro queso. ¿Sí? Entonces es acá. Si va al supermercado y compra queso, el condicional es verdadero. Lo que dijo de que si va, compra, es verdadero. Pero si es que va y no compra, entonces el condicional es falso. En cambio, ¿qué pasa si es que no va al supermercado? En ese caso, el hecho de que la persona no vaya al supermercado no falsifica el condicional. Simplemente es irrelevante. ¿Sí? No es que invalide el ofrecimiento. El comprar queso estaba dependiendo de que vaya, pero si es que no va, entonces simplemente su ofrecimiento se mantiene, ¿sí? Irrefutado, ¿sí? Bien, entonces es por esta propiedad del condicional de que si el antecedente es falso, el condicional es verdadero, ¿sí? De la falsedad del antecedente se sigue la verdad del condicional. ¿Sí? Independientemente de qué se diga en el consecuente. La verdad del condicional está determinada simplemente, en este caso, por la falsedad del antecedente. ¿Sí? Sea que el consecuente sea verdadero o falso, la verdad del condicional está garantizada por la falsedad del antecedente. ¿Sí? Y eso mismo se aplica a la oración, a la universal afirmativa. ¿Sí? ¿Sí? Toda entidad es tal que, si es un círculo cuadrado, entonces es circular. ¿Sí? Pero puesto que no hay entidades que sean un círculo cuadrado, esto es falso. ¿Sí? Y por la misma razón que expliqué ya antes, el condicional es verdadero. ¿Sí? Entonces, tanto la E como la A son verdaderas. ¿Sí? ¿Sí? Aquí está. Verdad, verdad.
Por lo tanto, no son contrarias. ¿Sí? La lógica clásica no asume ni la subalternación ni la contrariedad. ¿Sí? Y finalmente hay una tercera, un tercer aspecto en el cual hay un distanciamiento entre ambos tipos de lógica, y es la cuestión de que, a ver, déjenme revisar exactamente cómo es la enunciación. ¿Sí? A ver, tenemos, nuevamente, consideremos la relación entre la A y la E. ¿Sí? Dije que aquí tenemos a mano izquierda una universal afirmativa y a la derecha universal negativa. Ahora, ¿creen ustedes que entonces estoy haciendo una distinción entre que la E niega y que la A afirma? ¿Quiere eso decir que la universal afirmativa no niega la existencia de algo? ¿Sí? A ver, voy a poner esa pregunta. ¿Sí? Bien, entonces, con otras palabras, ¿la universal afirmativa solo es afirmativa o también negativa? ¿Sí? ¿Sí? La A, me estoy refiriendo a todo ese es P. ¿Niega, hace algún tipo de negación o no? ¿Sí? Nuevamente, respondan según Bertrand Russell, de acuerdo a lo que ustedes entendieron por la lectura. ¿Sí? A ver, a favor de la pregunta es sencilla, supongo que todos entienden, ¿verdad? Y si no, por favor, díganmelo. Vamos, a favor del sí, ¿sí? ¿Niega algo sí o no? Para Bertrand Russell. ¿Sí? ¿Respuestas? A ver, ¿cuántos tengo aquí? ¿Nadie responde todavía? A ver, tenemos uno, ya. 1, 2, 3. ¿Alguien más? Y estamos 11. A ver, a ver, a ver. Ayúdenme a contar, ya se me... A ver. A ver. 5. Son 5, profe. 5, ¿no es cierto? Ya. A ver, ¿quiénes dicen que no? A ver. A ver, perdón, un ratito. Espérense un ratito, voy a poner la segunda opción. ¿Ya? Contesten, por favor. Contesten.
A ver, solamente una. Ya. Bien. La respuesta es la primera. Es sí. Están 2 estudiantes en este momento y 5 no alcanza todavía la mayoría. Es menos de la mitad. ¿Ya? Entonces... ¿Ya? Bien, ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? No sé si alguien me puede decir, y con esto acabamos la primera parte de nuestra sesión de hoy. Una universal afirmativa, todo SSP, está haciendo una negación. Indirectamente. ¿Dónde está esa negación? ¿Sí? Verán, en que, digamos, si es que todo hombre es mortal, si es que esta es verdadera, entonces es falso que exista. No puede existir algún hombre que no sea mortal. Está excluyendo la existencia de un hombre inmortal. ¿Sí? Si es que todo hombre muere, entonces es falso que haya por lo menos uno, ¿sí?, que sea inmortal. No puede ser. Por lo tanto, está negando la existencia. ¿Sí? Está negando la existencia de algo. ¿Sí? Por esa relación de contradicción. ¿Sí? Bueno, ok, entonces, son simplemente consecuencias que se siguen de acá, de este famosísimo cuadrado de oposición. Entonces, con esto queda a la vista que la lógica contemporánea, inventada por Frege, se aparta en por lo menos 3 puntos de la lógica preclásica. ¿Sí? Resumiendo, ¿en qué nomás? De que no acepta la subalternación, tampoco la contrariedad, y finalmente esto de acá, que una afirmativa sí niega algo. La afirmativa, una afirmativa está negando la existencia de algo, ¿sí? Si es que la universal afirmativa es verdadera, entonces no existe una entidad de determinado tipo, que es la contradictoria de la A, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño receso. Tomémonos un descanso de unos 7 minutos. A las 5:20 estamos regresando para la segunda parte de la quinta conferencia, ¿sí? Muchas gracias.